Buenas noches a la población ayacuchana. Bueno, Alfredo, tú fuiste prefecto con Alejandro Toledo, pero ahí nuestro referente está un poco, no sé si preocupante, o porque Alejandro Toledo está pedido por la justicia, Ollanta Humala ya está adentro y el único que estaría libre sería Alan García, ¿no? Vivimos una coyuntura bien difícil, podríamos decir grave, y hasta algo que nos avergüenza. ¿Qué podríamos decir? Sí, en una oportunidad mencioné en forma irónica, ¿no?, que nosotros podríamos ganarnos un premio de esos de los que se dan cuando las cosas están por sobre todas las demás, ¿no? Esos premios que se dan a cuando hay actividades, hay cosas. ¿Cómo se llaman esos premios? Ahorita ¿Premios Nobel? No, el récord Guinness. El récord Guinness. ¿Y en qué tendríamos que ganarlo? No, o sea, sería un triste privilegio de ser el Perú en el que tenga presidente que sale, presidente que va preso, ¿no? Pero eso dicen que, bueno, pues así como se manifiesta, también dicen que la justicia en el país sí podría ir, que no tiene ni límites ni con los presidentes de la República, que normalmente terminan siendo protegidos. Claro, es una cuestión un poco contradictoria en sí misma, ¿no? Es una cuestión algo paradójica, porque ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto que el Poder Judicial quiere un poco lavarse la cara en ese sentido, pero no toma las mismas medidas con todos. Con todos. ¿No? Porque justamente el presidente de la Corte de Justicia del nivel nacional, Duberlín, ¿no?, él ha manifestado de que ahora es la prueba de fuego que tienen los jueces para ver hasta qué punto están siendo realmente justos, como su nombre lo dice, porque juez no debe ser justos, en tratar a todos por igual. Si dice de acuerdo al apellido. Si se apellida Fujimori, intocable. Se apellida García, intocable. Se apellida Humala, adentro. Se apellida Toledo, adentro. Adentro, pero Fujimori está adentro. No, pero nos referimos a Keiko Fujimori, ¿no? Porque de acusaciones similares que con las que tiene Humala son las que está preso. ¿Por qué lo tienen preso? Él no lo tiene preso por los problemas de madre mía, que son una situación mucho mayor. Él tiene, por supuesto, recibo. La opinión pública en general lo considera como si fuera un verdadero abuso, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con que ellos tienen que ser procesados. Claro, definitivamente. Pero son inocentes. Ha habido una inocentes. Desde luego. Porque ese es un principio básico, fundamental, que está establecido en nuestra Constitución. Claro, porque ¿qué pasa si después de toda la investigación, el proceso, son declarados inocentes y la prisión? Ahí viene otra paradoja. O sea, los buenos contra los malos. Pero si los buenos se comportan como los malos, ¿dónde está la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿No? Porque mira, como manifiestas, a alguien lo mandan a una prisión, por ejemplo a Ollanta Humala, lo mandan a una prisión y lo tratan como si él estuviera condenado, como si él tuviera una sentencia consentida, así lo tratan. Las horas de salida que tiene para el patio, o sea, todo está bajo un régimen como que ya fuese sentenciado. Nadie igual, como si ya fuera sentenciada. Por eso he dicho, en este caso hay un vacío enorme en nuestra jurisprudencia, en el sentido de que no existe un tratamiento adecuado para quienes están en el caso de detención preventiva, claro, que debería darse de otro tratamiento, claro, sí, es como podemos hablar, ¿no?, que yo no creo en esto, pero antes del cielo dice que está el limbo, ¿no? O sea, un espacio previo como para pasar ahí. Están ahí, o sea, no podemos ser tratados como que decimos los antropólogos, claro, ni una ni otra cosa. Pero ahí podríamos decir incluso que el propio Toledo tendría la razón, ¿no? Porque igual él ha dicho, me cambian, ¿no?, de la prisión preventiva a la otra condición, y entonces yo sin problemas regreso al país. Claro, porque mira, ¿qué pasó con Ollanta? Supuestamente ellos quisieron demostrar disposición, predisposición, entrega, colaboración para que
todos vean que son personas que están rindiendo cuentas a la justicia por sus actos. Y el día que declaran la sentencia, el mismo día, a las horas, van y se presentan y terminan ahí. Por eso. Entonces, pero eso ya lo oía Toledo, ¿no? Pues decía, bueno, si yo me pongo a disposición, como dicen que hay que hacerlo, después al final de cuentas voy a aparecer en la cárcel. ¿Y cuál es el problema de 180 días, ¿qué es? Pues no es 18 horas, no es 18 días, es un año y medio. Es año y medio, y en la cárcel. No, y todavía con la situación de que en el país, así como camina la justicia, esos 180 días podrían convertirse en otros más, ¿no? O sea, ahora piden una ampliación porque el problema es que no tenemos un equipo suficientemente capacitado como para poder hacer investigaciones sumarias, rápidas, efectivas. No hay un tratamiento adecuado, la gente no es especializada, no hay un servicio de inteligencia que pueda proporcionar datos. O sea, en ese caso estamos mal. Pareciera como que los fiscales también, por ejemplo, no están preparados lo suficientemente como para hacer una investigación positiva, rápida, aparte de que el caso es que tienen demasiados casos, por eso lo que hablan de la carga procesal, que significa que tienen tantos casos que ya no saben cuál tratar y al final no tratan ninguno y todo el mundo está perjudicado. Y ese es un tema casi estructural, ¿no? Porque el Ministerio Público construyó un local que seguramente iba a ser el gran local para todos, pero el Ministerio Público tiene 4 o 5 locales por ahí, y de acá 10 años tendrán otros 10, y precisamente por eso. Pero el problema yo no creo que sea de locales, el problema es de capacidad de personas, ¿no? O sea, yo a ti, por ejemplo, te doy 1, 2 o 3 proyectos para que me los evalúes, ¿no? Sobre antropología. No es lo mismo que te dé 20 proyectos. Y el equipamiento que puedas tener, y el conocimiento y la habilidad que puedas manejar con antropología. Pero si el fiscal levanta denuncia por cualquier caso, y entonces la historia va a ser así. No estamos hablando todavía como se debería hacer lo que son los aspectos estos de la conciliación, ¿no? Que es un previo para evitar el que se entren a juicios. Entonces eso descargaría mucho la carga procesal. Ahora, yo siempre he dicho una cosa: los ciudadanos comunes y corrientes vemos a la distancia el Poder Judicial. Es más, les tenemos miedo, terror, lo vemos como en otro sitio. Sí, pues. ¿No? Y entonces el 95% con toda seguridad de quienes son litigantes o litigados, ¿no? Son aquellos que siempre lo hacen, ¿no? Yo veía a un profesor universitario, sacaba con orgullo, un ex profesor universitario decía: yo he hecho 58 denuncias. Dios mío, imagínate si todos los ciudadanos hiciéramos lo mismo. Mira, yo recuerdo en una oportunidad, ¿cómo se llamaba este rector? El que fue incluso presidente de ese organismo en el que daban autorización para la creación de las universidades. Bueno, ¿Sótano? No, de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Villena? Después de Villena. Después de Villena, el rector que ya no está. Claro. Sí, pues no, ya se fue también, ya se fue para siempre. Bueno. Él, por ejemplo, yo recuerdo una oportunidad, le pregunté, pero ¿por qué no se hacían mejores cosas en la universidad? Y él me dijo: mira, ¿sabe qué, señor Mariño? ¿Qué cosa puedo hacer? Tengo un montón de denuncias, más me paso el tiempo en el Poder Judicial que en la universidad. Y le digo: ¿pero por qué lo denuncian tanto? ¿Será pues porque no está cumpliendo el trabajo? Y bueno, pues, ¿cuántos? Tenía 10 denuncias, 12 denuncias, lo que fuera, y de todo salió absuelto. Sí, pues, a la larga. El problema también es que no necesariamente el que es denunciado tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? Para eso hay la representatividad que se puede hacer a través de un abogado. ¿Y eso cuánto cuesta en términos de costos? Pero aquí también hay cosas, como tú me mencionaste hace un momento, hay denuncias por denuncias, ¿no? Y todo el mundo quiere que su denuncia se trate y que se acepte. Y el fiscal lo admite, y después te hace un bolondón de cosas y te absuelve. Y me parece que más lo que se busca en el Perú, y lamentablemente sucede, es que se le hace caso más al escándalo que a la importancia del caso.
Hay muchos casos que el Ministerio Público no interviene, que debería hacerlo de oficio, porque no salen a la publicidad, ¿no? Pero cuando ya sale a la publicidad, se hace presión, recién empiezan a tomarse intereses. Claro, y hay muchos casos ahí. Claro, incluso no es como institución, Ministerio Público, sino determinado fiscal que sí quiere asumir determinadas cosas. Claro, es el caso del profesor de la UNCH, ¿no? Si no hubiera sido una situación así escandalosa, con presencia de la prensa, declaraciones y todo eso, no hubiera tratado así con tanta celeridad como se ha dado. Bueno, tantos casos que tenemos. Entonces, ahí estamos en eso. Entonces, así como volvemos al principio de la conversación, está pendiente, y yo creo que estos días va a ser, como decía su propio presidente, la prueba de fuego para el Poder Judicial, para que ver hasta qué punto Alan García puede ser ya procesado, ¿no? Porque él se ha pasado la segunda parte de su vida, después de su huida de su primer gobierno, esperando a que prescriban sus delitos, como se dice criollamente, pasando piola, ¿no? Y él feliz. Ahora hay un seguimiento que se le están haciendo ya por otras fuentes. Le están haciendo seguimiento a su esposa, le están haciendo seguimiento a él. Hay un trabajo periodístico que han hecho sobre la ruta de García, ¿no? Que es toda Europa, ¿no? Desde España hasta Francia. Pero de repente no le encuentran como... No, sí, están encontrando cosas. Como Fujimori. En Francia vive en la zona más exclusiva de Francia, ¿no? Es como decir, pues acá en donde Lima, en el centro de la Molina. Pero si ha sido presidente de la República de Perú, ¿no? No, es que solo estatus de presidente, una conferencia y todo. Mujica ha sido presidente del Uruguay, ¿no? Y con su sapito, dice que llegó con su sapito y se va con su sapito. ¿Y una conferencia de Mujica cuánto costaría? A ver si puede darse, ¿no? Pero para que puedan vivir en zonas así de esa naturaleza, no solamente se trata del valor de la propiedad, sino el mantenimiento de eso. ¿Ah? Claro, ahí hay ciertamente muchos temas. Hay otro tema que nos preocupa, la huelga de los maestros. Y se ha señalado que la firma de este documento y el anuncio de aumento no tiene nada que pueda impedir la consecución de la huelga, pero además que en Ayacucho se está anunciando una paralización para el día miércoles. Martes. El día miércoles 8. Martes es 8, ¿no? Martes es 8. ¿No? Entonces, ¿qué vas a parar el miércoles? ¿Qué significa? O sea, solo yo, no pasa nada. ¿No? ¿Cómo ves tú el panorama? El problema, lo manifesté también, es que cuando hay una negociación y por ambas partes hay intransigencias, esa negociación no va a prosperar. No, y si una parte está incluso dividida, fraccionada. No, es que aparte, primero, por ejemplo, el petitorio del SUTEP, ¿no? Tiene varios puntos, algunos que no son negociables con soltura, con facilidad, ¿no? Y otros que el mismo SUTEP no sabe cuál es el tope hacia arriba y el tope hacia abajo. Por ejemplo, piden un incremento remunerativo, que consideramos que es justo, porque sinceramente tener a unos profesores mal pagados, son los más pagados de toda Latinoamérica, no se valora al maestro como debe ser debería dársele el valor por la delicada labor que cumple, que es mucho más difícil que cualquier otra labor, incluso por ejemplo que un congresista, ¿no? La labor del maestro es fundamental. Entonces, el pedido está muy bien, que se pida el incremento remunerativo, pero el asunto está de que ellos no han determinado cuánto es lo mínimo que pueden aceptar, porque siempre piden un máximo y tienen que negociar. Nosotros teníamos al profesor Barzola acá y le dijimos cuál era lo mínimo que querían en términos de remuneración y él dijo 4.000 soles. Por eso, entonces, una negociación, eso ya es intransigencia, ¿no? Yo pido 4.000, ya, ¿cuál es el mínimo? 4.000. Pero podemos negociar, no, yo quiero 4.000. Entonces, ya no hay negociación, pues, porque estás imponiendo una. Ahora, hay que entender también una cosa que ojalá pudieran explicarlo mejor también en el gobierno, eso es lo que falta comunicación, no hay un aparato que pueda llegar y explicar bien
El problema no solamente se trata de incrementar los sueldos, sino también el manejo de presupuesto, ¿ya? ¿Es necesario? Es necesario. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, piden 4.000? Ya, ¿en cuánto tiempo? De repente puede ser 1 año o 2 años, ¿no? Podría darse. Pero también no va a ser un engaño, muchachos, como con los profesores de la universidad, que les han aprobado mediante una ley la homologación y hasta ahora no les aumentan el sueldo como deberían. Y lo otro es que la parte remunerativa tiene otra contraparte, que es el pedido, por ejemplo, de la derogatoria de la ley de educación. Entonces ahí las cosas cambian, porque derogar una norma no es tan simple, pues. Para derogar una norma se tiene que dar otra. Claro, y además tiene que haber pues claramente una alternativa, ¿no? Porque no, pues digo, es que no se dice, mira, derogamos esa ley, ya, derogada la ley. No puede estar ni un solo momento el país sin esa norma. Se pone otra ley, mediante esa nueva ley se deroga la anterior. Claro, y además los profesores están diciendo de que no solamente por la remuneración de nosotros, sino también es por la educación pública, porque van a privatizar, por ejemplo, el Mariscal Cáceres. Allí, por ejemplo, hay aspectos subjetivos y hay algunos profesores que lógicamente a veces se molestan con uno cuando dicen la verdad, ¿no? Son los temores que tienen, pero si se hace un análisis profundo, yo no encuentro en ninguna parte de la ley que se encamine hacia una privatización. Primero, porque está establecido en la Constitución. Tendría que cambiarse la Constitución. Claro, no para solo la Constitución, sino nadie lo admitiría, ¿no? La ciudadanía en general, porque bueno, pues hay temas absolutamente sensibles desde la no se trata del profesorado, ¿no? Porque si la educación fuera privatizada en su conjunto, los que se perjudican no serían los docentes, los que se perjudicarían serían los padres de familia que tienen sus hijos, ¿no? Porque no podrían mandar a sus hijos a un colegio estatal, tendrían que hacerlo en los privados. Y eso no es cierto. Entonces, allí hay un problema. El otro problema es en cuanto al entendimiento de lo que es la meritocracia. O sea, ¿hasta qué punto tengo yo la disposición de ser sometido o no a una evaluación a ver si realmente estoy o no capacitado? Y lo que pasa es de que a veces no queremos entender hasta qué punto reconocer nuestras debilidades, ¿no? Porque antes, por ejemplo, se podía, y tenían toda la razón los docentes al decir que, mira, con lo que yo gano no puedo comprar un libro, porque los libros son caros, ¿no? Porque, bueno, los piratas de repente, pero los libros que yo necesito 4 o 5 libros y no me alcanza mi sueldo. Pero ahora con la tecnología, ¿no? Con un sol puedo ir a internet y bajar un montón de información que me puede dar bastante conocimiento. El problema está que también hay, por ejemplo, padres que se refieren a un caso en el sentido a los llamados profesores de miércoles, ¿no? Profesores que, si bien es cierto, hacen mucho esfuerzo para ir al campo, pero están 2 o 3 días en el campo y luego se vienen a la ciudad, ¿no? Y ahí los profesores que fueron profesores ya y son cesantes, jubilados, decían, ahora ser profesor es súper fácil, que en nuestros tiempos, decían. El problema es que es una cuestión de visión, y esto ya lo tenemos que hablar como Perú, la visión de incluso de los gobiernos, el que no se valora la educación. Es que no tenemos un norte, una perspectiva hacia dónde vamos. ¿Qué tipo de hombre quiere el Perú? Estamos pensando en un hombre proactivo, con conocimiento, con capacidades, con habilidades, pero habilidades para un mundo diferente, no para el momento que vivimos ahora, con habilidades y conocimientos de manejar tecnología diferente, nueva, moderna. O sea, estamos viendo que necesitamos hombres de diferente mentalidad. O sea, no podemos estar enfrascados en el mundo anterior del siglo pasado. Entonces, si no tenemos una perspectiva y la currícula general está mal establecida, y hay discusiones anodinas, ¿no? Como por ejemplo eso de que con mi hijo no te metas, y le han incluido, y esto va entre comillas, le han incluido la ideología de género que en ninguna parte de la currícula se manifiesta. Entonces, allí sí hay conflictos que no llevan a un entendimiento. Y lo otro es el nivel de preparación que se pueda tener también a nivel de instituciones educativas, ¿no? Las particulares, por ejemplo, hay algunas que hacen de repente un esfuerzo por ser diferentes, pero no encajan también porque hacen desniveles.
Bueno, sí, ahí hay mucho que hablar, sobre todo en particulares, ¿no? Porque en muchos de los casos las remuneraciones son mucho peor y las exigencias son más grandes. Para los profesores es barato lo que pagan en muchos colegios, les dan, y muchos renuncian de privados, incluso de las mejores, para irse a lo público. Sí, porque también hay mucho abuso al maestro que no es nombrado, el maestro contratado es utilizado, si quieres, ¿no? Oye, pagar 5 soles una hora de trabajo, y una hora de dictado de clases no es una hora de trabajo, eso significa por lo menos 3 horas, porque tiene que preparar su clase. Claro. ¿Ah? Y allí más que todo que en la entidad pública. Sí, pues, pero el problema es ese también, que allí en ese caso, por ejemplo, yo no he escuchado de parte del SUTEP el que se haya habido o que haya un apoyo a los profesores que trabajan en el sector privado, que lógicamente no pueden hacer huelga, no pueden reclamar porque simplemente les dicen, oye, si quieres trabajas y si no, vete. Acá no me puedes venir a pitear, ¿no? O sea, al Estado se le puede hacer cosas. Claro, pero por lo menos con una cuestión de solidaridad, porque son miles los profesores de los colegios particulares que no encuentran apoyo, ¿no? Por lo menos de una forma de decirles, ¿saben qué? Que también en ese sector tenga que haber una visión para poder que todo el conjunto del magisterio tenga una mejor posición. Bueno, ahí hay mucho pan que rebanar. Ahora ya estamos en el mes de agosto, casi concluyendo ya el año, con 3-4 meses más para adelante, y viene una coyuntura ya prácticamente electoral. ¿Cómo ves el panorama? Claro, le llamemos mejor preelectoral todavía, ¿no? Porque la campaña ha comenzado. Ahí vemos, por ejemplo, a José Urquizo, desde el año pasado está en campaña, ¿no? Ahí lo vemos a Kenji Fujimori que en campaña, Keiko haciendo campaña, o sea, y ya hay gente que está haciendo campaña. Pero esta campaña la están haciendo para aprovechar la coyuntura en el sentido de sacarle la vuelta a las normas. Está prohibido, por ejemplo, ahora, incluso ya están estableciendo en las nuevas normas también, que está prohibido los regalos, las dádivas, la compra, entre comillas, de conciencias. Pero eso es durante la campaña, o sea, una vez que sale la norma, se convoca a elecciones, a partir de allí está prohibido. Ahora no está prohibido, así que por eso lo que vienen y regalan las cosas, y ya están entre comillas garantizándose un voto, ¿no? ¿Y ya están regalando? Están regalando, por eso lo que no va a ser a Kenji regalando por todo sitio, caminando, llevando sus tuppers, Keiko con su nombre dando frazadas en el norte. En Ayacucho. En Ayacucho tenemos a José Urquizo que está llevando otra vez. Eso es lo que, bueno, yo no he comprobado, pero solamente son comentarios, ¿no? De que sí llevan algunas preventas, cosas como esas. Claro, pero no sé, habría que... Se va preparando, ¿no? Claro. Ahora, las demás candidaturas. Ahora, acá dividimos en un aspecto fundamental. El otro día conversando con alguien, cuando se decía, se tocaba un aspecto de que somos un país subdesarrollado, y a raíz de las observaciones que se hace sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que es el imperialismo yanqui, el que, en fin, domina los pueblos y pone autoridades y cosas como esas. Y yo preguntaba y decía, ¿qué candidatos está poniendo Estados Unidos, no? ¿Ya? Si hablamos a nivel y acá se pasa y escucho, ¿quién está poniendo los candidatos? Eso. Entonces, a veces se sigue hablando lenguajes que ya son trasnochados, antiguos, ¿no? Del siglo pasado, en vez de recordar cuando estábamos en la universidad todavía. Ahora, hay candidatos que recurren a eso, pero el problema está que, ¿cómo romper el esquema electoral? Porque, como por ejemplo, sabíamos bien que antes, hay un antes y después de Oscorima, ¿no? El antes era menos, o sea, digamos, había preventas, compras, cosas como estas. ¿Oscorima o Neira? ¿Quién empieza? ¿Oscorima o Neira? Yo creo que el que le dio el toque final fue Oscorima, en el sentido en el que fue demasiado descarado, ¿no? Sí, pero no fue nunca mayor que Neira. Pero nosotros disfrutamos cocinas y cocinas y cocinas, ¿no? Pero vamos, bueno, por otra realidad electoral que antes no se porque vuelvo a Oscorima, y eso sí es comprobado, ¿no? Nadie puede decir que no, repartiendo billetes de 100 soles como si fueran calendarios, ¿no?
Por ejemplo, esa vez estábamos en Perú Posible y había un candidato en Vilcashuamán. Entonces estaba mirando, él repartiendo su calendario y repartiendo 100 soles, ¿no? Me dice, profe, me daba ganas de estirar la mano. Yo soy candidato. Esa forma de prostituir la campaña es la que ha generado ahora que cuando preguntan quién va a ser candidato, lo primero que preguntan es cuánto hay. O sea, no cuánto hay acá, sino cuánto hay acá en el bolsillo. Claro, pero en realidad ha cambiado completamente, ¿no? O sea, es el candidato el que tiene la plata, puede mantener no solamente la alimentación, el pasaje, todo, de los que incluso hacen la campaña por él, porque la realidad en otros tiempos era otra, ¿no? Pero el militante ponía su plata. Claro, cierta participación mucho más activa, ¿no? Ahora el militante exige al candidato, ¿no? ¿Sabes quieres que te apoye? ¿Cuánto hay, no? Hay alguien que le está haciendo el juicio a Pedro Pablo Kuczynski diciendo que va a estar en la campaña, pero después me despidió. Pero eso es lo peor. Lo peor es que la gente que apoya en las campañas, y hay algunos que apoyan a 2 o 3, porque al final dicen uno de estos va a entrar y después pasan factura porque exigen. Yo recuerdo, no les voy a decir el nombre, pero había una reunión que teníamos en Perú Posible, ¿no? Que en una reunión ampliada lo denunciaron y dijeron, mira, este tiene carnet de Perú Posible y tiene carnet del APRA, ¿no? Y él dijo, ¿y qué? En estos casos hay que estar con Dios y con el diablo. Entonces hay mucha gente en esto. Y el problema es el nivel de madurez que le falta a nuestra población, porque no se dan cuenta de que quién es el que pone al candidato. El candidato paga, compra, regala, ¿quiénes son quienes que pone? Son la gente, los quienes votamos, cada uno de nosotros, ¿no? No, pero al final, por ejemplo, tu candidato, digamos, gobierno regional, ¿no? Tienes que tener recursos, pero esos recursos nunca van a salir de tu bolsillo, ¿no? O de repente algo. Debería, ¿no? Pero todo lo demás viene de otros, sí. Pero el problema es el campo de batalla en el que se desenvuelve la campaña. Es un campo de batalla muy caro, porque haciendo una campaña más, podría ser franciscana, casa por casa, mítines, diálogos, cosas como esas, pero eso no te vale, ¿no? Porque la gente no tienes cobertura de ese, ¿no? Y acá tienes que salir y repartir plata, repartir regalos, poner las más grandes propagandas en las calles, ¿no? Y la televisión, radio, o sea, bombardear a todo el mundo y vender el producto, y eso es bravo, pues, ¿no? Porque claro, ¿quién aguanta todo eso? Claro, pero la historia podría ser también lo contrario, ¿no? Tú haces todas esas cosas, pero la ciudadanía te castiga y no te da los votos que estás comprando. Ojalá fuera así. Hasta cierto punto es una utopía. Pero una sociedad diferente. Debería ser así, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ya se están hablando de los clásicos candidatos. Ahí está, el candidato de los escogido, entre comillas, es Urquizo. Entonces dice, Urquizo, que ya hizo su platita cuando ha sido y el financiamiento que le va a poner los gobiernos, entonces él ya la tiene fija. Así también. O sea, no importa que sea inteligente, que sea bueno, capaz, no cuánto va a poner, va a ganar. No, bueno, pero eso pasa en todos sitios, ¿no? Tú ves las regiones, tú ves la provincia, tú ves el distrito, y hay gente en campaña, ¿no? ¿Y de dónde vienen los recursos? Pues? Por eso el rol que juegan los medios ahora de comunicación es un poco para que la gente vaya pensando y vaya reflexionando hasta el punto cuál es la responsabilidad que tiene. Porque después están, ¿no? Por mi culpa, no, pero ya después, ¿qué? ¿No? Esto debería ser, y tienen todo el tiempo del mundo para analizar, por ejemplo, las propuestas. Yo le dije en una oportunidad a la congresista, no sé si en algún momento pueden proponerse, que las propuestas que dan los candidatos que no son cumplidas deben considerarse dentro de lo que son estafas. ¿Por qué? Porque es una estafa. Hacerle creer a la gente que le van a dar algo y después no se lo dan, como el problema del gas a 12 soles que nunca llegó.
Entonces, eso, por ejemplo, es una estafa, ¿no? Eso es una burla para la población. Bueno. Una vez que ya votaste por mí, ¿no? Bueno, y esa es una cosa que en realidad los ciudadanos tenemos que ser absolutamente conscientes, ¿no? Ojalá. Y saber qué cosas hay, no solamente en la escena, sino detrás de la escena, ¿no? Y cuánta garantía tenemos para ver qué los objetivos. Así que hay que prepararnos porque esta va a ser una batalla campal terrible en esta elección. Pero la historia es la de siempre, y los otros liderazgos, aquellos que ojalá que hubieran nuevos liderazgos con otras perspectivas, con otras visiones, que nos demos cuenta que los golpes deben enseñar. Ese es el asunto. El caso de la ambición, la angurria. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo digo así y se han amargado conmigo y me tienen cólera. Hay una cooperativa en Ayacucho que tiene más de 100.000 socios, pero un solo dueño, ¿no? Que también está en campaña, ¿no? Ya está armando su movimiento regional porque quiere ser gobernador regional. Bueno, todos tienen derecho a querer ser algo. Entre tanto, se hagan las cosas con honestidad, con responsabilidad. Lógicamente que todo el mundo tiene derecho a postular, porque no tendrán los candidatos también. Claro, no solo eso, sino los ciudadanos tenemos la responsabilidad de darle a uno u otro. Finalmente, por eso es que no debería haber la reelección de los alcaldes, que todavía está pendiente eso, ¿no? Porque alcalde, como es el caso de la anterior gestión, cuando estuvo Martinelli como alcalde, él ni siquiera quiso pedir licencia, y como la ley no le obligaba, él al último día nadie sabía si cuando iba a un lugar iba como alcalde o como candidato, pero iba como candidato aprovechando los recursos de la municipalidad. Bueno, pero fue a la reelección y los ciudadanos le dijeron no. Ahí sí, ¿no? Eso fue... Claro. Bueno, Alfredo, muchas cosas que quedan en el tintero y seguramente tendríamos mucho tiempo para hablar y ojalá tengamos más adelante. Muchas gracias. Carlos, yo te agradezco la invitación. Hasta pronto. Gracias.